porque yo creo que una de las raíces del pensamiento postmoderno es el posthumanismo. Digamos, todo lo que intenta hacer todo postmoderno es sacarlo al hombre de la centralidad en la cual lo puso Descartes, ¿no? Descartes, cuando publica el discurso del método y las meditaciones metafísicas, coloca al sujeto, al cogito del sujeto, como fundamento epistémico de toda la realidad. Y en ese sentido, creo yo que descentrarlo al sujeto, sacarlo de esa centralidad y poner en el sujeto a la estructura lingüística, como hacen Ponty o Saussure, o colocar en el centro la trama del lenguaje, o el inconsciente cifrado como lenguaje, como hace Jacques Lacan, o colocar en el centro a la estructura socioeconómica, como hace el neomarxismo de Louis Althusser, o la misma estructura, como hace Michel Foucault, hablando de la estructura discursiva del poder. Yo creo que todos los grandes postmodernos, o el lenguaje, ¿no? Ciertas lecturas así del segundo Heidegger, yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que uno de digamos, de los núcleos centrales del pensamiento postmoderno es el posthumanismo. Así que no sé cómo lo ves vos, pero creo que es, junto con quitarle a la razón un lugar privilegiado en el hombre, quitarlo al hombre de la centralidad de la historia, me parece que es uno de los grandes movimientos. Digo grandes por la importancia y no por la veracidad, ¿no?, de lo que hicieron. Un saludo cordial para todos los que nos están viendo. Para mí es un honor y un placer poder presentarles este live que hemos preparado aquí bien tempranito en la mañana, bien acogedor en el caso de que estamos acá en Estados Unidos y algunos que están viéndonos desde otra parte sé que están en la mañana, y sin duda alguna es para nosotros un verdadero placer que puedan acompañarnos en este live. Recuérdense que van a explotar el botón de me gusta para que así el algoritmo de YouTube nos coloque en presencia de las demás personas que puedan aprovechar el contenido de este interesante conversatorio que vamos a tener. Y para ello, claro, vamos a invitar a un gran amigo que sin duda alguna, sin esta persona, el canal del Teólogo Responde no hubiese alcanzado el nivel al que llegó. Es realmente uno de los grandes pilares y apoyos de este canal, y es mi querido amigo y hermano, el profesor Jonathan Ramos. Así que denle me gusta, por favor, vayan compartiendo con todos los demás. Ya tenemos a nuestro amigo y hermano José Ramos presente, y sigan agregándose más personas porque hoy tenemos una entrevista interesante y vamos a hablar sobre el fin de la posmodernidad. Esta gran etapa histórica que recibió el nombre de posmodernismo llegó a su fin, y para ello, ¿quién mejor sino nuestro amigo y hermano, el profesor Jonathan Ramos? ¿Cómo te sientes, amigo mío? ¿Qué haces, querido Néstor? ¿Cómo andás? Bien, bien acá. Sí, teníamos tiempo que no hacíamos esta entrevista desde el canal del Teólogo Responde, así que qué bueno que estás aquí. Sí, en particular, abocado a la escritura de mis próximos 2 libros. Estoy comenzando un curso sobre la filosofía de Tomás de Aquino, que comienza mañana también. Así que, bueno, abocado a eso, vos también con la revista, muy buena la revista Contracultura. Y bueno, yo creo que de alguna u otra manera siempre hemos estado presentes, al menos en mi canal, y la gente nos ve juntos a diario o seguido, digamos. Y bueno, un filósofo y un teólogo siempre tienen algo para charlar, ¿no? No, por supuesto que sí, claro. Y sí, si tú supieras que también estoy escribiendo 2 materiales más. Y de hecho, que te iba a decir, y voy a aprovechar para decírtelo ahora, estoy planificando escribir un libro que se llama 5 grandes preguntas existenciales, y me gustaría que tú me escribieras el prólogo. Con todo gusto. De hecho, ya con todo gusto.
tengo toda la estructura y la investigación realizada. Simplemente me falta sentarme a pasarlo a la computadora. Y creo Yeah. que eso, si lo hago ahora, porque después que termine la revisión de otro, entonces es posible que lo publique también para este año. Así que será una Con todo gusto. bendición si puedes participar en eso, porque es un libro muy interesante, las grandes preguntas de la existencia humana, y obviamente va a ser un libro filosófico, con tintes teológicos, pero va a ser unos pinitos en filosofía muy interesantes que vamos a estar Claro. realizando. Qué bueno que... El existencialismo, ¿no? Sí, sí, exacto. El quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, qué debo hacer. Creo que va a ser un libro muy ambicioso y espero también que sea de provecho para todos. Y quién mejor prologuista que obviamente el mejor filósofo de toda la Argentina y cuidado también de toda Latinoamérica. No, yo soy el mejor filósofo de mi casa. Sé mucho. Escúchame. Sí, bueno, vos escribiste el prólogo de Ética para Sofía, así Sí, sí. que vamos a devolver ahí el favor. No tanto por eso, no tanto por eso. Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, amigo mío, entonces vamos a entrar en materia. Y obviamente el tema que nos ha invitado acá es el del fin del posmodernismo o el fin de la posmodernidad. Para poder hablar del fin de la posmodernidad, primero deberíamos hablar de qué es lo que entendemos por posmodernidad, ¿verdad? ¿Cuál sería su punto de inicio antes de poder hablar de su terminus ad quem? Es bueno sí reconocer cuál sería su terminus ad quo y obviamente cuáles son las características del posmodernismo y por qué podríamos decir entonces que en base a esas características, comparándola con la sociedad actual o con la época actual, se podría hablar de un fin del posmodernismo y cuál sería el punto donde justamente decimos que acabó. Mira, por de pronto son términos muy equívocos, porque podés tener categorizaciones o taxonomías intrínsecas a la filosofía o extrínsecas a la filosofía. Por ejemplo, el origen de la modernidad es difuso, porque qué sé yo, el origen histórico de la modernidad puede ser la conquista de América en 1492 o la caída de Constantinopla en 1453. El origen político de la modernidad puede estar marcado por la firma de los tratados de Westfalia en el siglo XVII, o podría marcarse el origen teológico de la modernidad en el nacimiento de la Reforma, en 1517, o filosóficamente en la publicación del discurso del método, en 1637. Entonces, fíjate que son categorías que desde 1492 a 1637 tenés 200 años de diferencia, en la cual se hace muy difuso esto de decir, bueno, ¿cuándo nace la modernidad? Entonces, ciertamente, las categorías extrínsecas marcarían históricamente el origen de la posmodernidad en ciertos hechos o hitos que han marcado una ruptura, un colapso del pensamiento moderno, que pueden ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, donde, por ejemplo, Theodor Adorno y Max Horkheimer, en un intercambio de cartas que luego se publicaría con el nombre de Dialéctica de la Ilustración, llaman el colapso de la razón instrumental. O sea, la razón instrumental es la razón como medio de fines irracionales, ¿no? Esa razón, esa diosa razón iluminista que van a plantear Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, y por ahí también en algún aspecto el mismo Kant o Hegel, de alguna manera colapsa, y esa confianza ciega en la ciencia, en la técnica y en la razón se hacen trizas con Nagasaki, con Hiroshima, con Auschwitz y con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahí los hombres se topan con que la razón puede servir para crear bombas, la ciencia puede hacer bombas y el hombre puede con la ciencia crear campos de concentración, y de alguna u otra manera entonces el hombre comienza a sentir que esa confianza ciega en el futuro radiante de la historia, fruto de
digamos, de esta teleología histórica que plantean la ciencia, la técnica, el progreso indefinido de la razón iluminista, se ponen en cuestión, digamos, ¿no? A partir de ahí, ya incluso antes de todo esto, hay filósofos que van a erosionar a la razón, que van a sacarla a la razón de su lugar privilegiado, y esos autores son Sigmund Freud, Karl Marx y Federico Nietzsche, ¿no? Ellos van a plantear, esta lectura la hace un poco Paul Ricoeur, la filosofía de la sospecha. Bueno, ¿de qué va a sospechar Freud? Freud va a sospechar de la transparencia de la conciencia, de que la conciencia sea punta, indubitable y transparente para sí misma, ¿no? Que no tenga ninguna fisura. De hecho, se dice que Freud desarrolla la gran herida del narcisismo del cogito cartesiano, digamos, ¿no? Bueno, Darwin también va a colaborar un poco para descentralizarlo al hombre, ¿no? Para desenfocarlo de ese lugar central y privilegiado que lo había colocado. El antropocentrismo moderno, no voy a llamar humanismo moderno, porque el humanismo para mí tiene connotaciones éticas que superan la concreción de lo que es el antropocentrismo, y muchas veces se los toma como sinónimos y se llega a equívocos también. Nietzsche va a dudar de la razón como aquella que expresa inequívocamente la verdad. Va a decir que la razón crea la ficción de la verdad, y la verdad es la mentira más eficiente de todas, porque se presenta como válida en la interpretación del hecho, una interpretación posible de los hechos, ¿no? En esa famosa frase, no hay hechos sino interpretaciones. Y lo que va a hacer Marx es cuestionar la razón como proyección de una cultura que cobija a todos los hombres, ¿no? La cultura expresa los intereses de clase de una clase opresora. Entonces, un proletario que acepte la cultura de la burguesía tiene una falsa conciencia, una conciencia alienada, digamos, porque está viviendo en el horizonte mental de una clase que lo oprime, que lo sofoca, que lo acorrala, que lo explota, digamos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, Marx, Freud, Nietzsche, Darwin nos van a plantear esa posibilidad de sospechar de la transparencia de la conciencia y de la transparencia de la verdad como discurso que se adecúa a la realidad sin ningún interés, sin ninguna mediación o sin ninguna falsificación. Y yo creo que ahí está, en esos filósofos de la sospecha, la raíz de lo que vendría a recogerse después como el pensamiento posmoderno, que va a tener grandes exponentes. Aunque Foucault no se reconozca como un filósofo posmoderno, creo yo que Foucault es un filósofo posmoderno, sobre todo en Historia de la locura en la época clásica, donde intenta erosionar a la razón, sacarla de su lugar privilegiado, haciendo diría Erasmo, una apología de la locura, un elogio de la locura, ¿no? Yo creo que eso de la razón humana, de la razón disciplinaria, que la critica en el panoptismo de vigilar y castigar, o esa razón epistémica que cuestiona en Las palabras y las cosas, va a ser de Foucault, para mí, el más grande filósofo de la posmodernidad. Después tenemos a Jean-François Lyotard, que escribe 2 grandes libros publicitarios de la posmodernidad, como son La condición posmoderna y La posmodernidad explicada a los niños. El libro muy curioso porque todo el mundo iba a la editorial a comprarse el libro de Lyotard, de la posmodernidad explicada a los niños, se ponían a leer el libro y comienza misiva acerca de la metafísica de la historia, y no entendían un pomo acerca de ese libro, y bueno, realmente se deshacían de ese libro, ¿no? Lo que pasaba con Sartre cuando leían, qué sé yo, las novelas de Sartre, las náuseas, el Limoges, las moscas, a puertas cerradas,
Los caminos de la libertad, y todo el mundo decía, somos existencialistas, y estaban todo el mundo así en los bares y en las plazas y en los cafés hablando del existencialismo, y de repente Sartre publica El ser y la nada, y todo el mundo va y compra El ser y la nada, y nadie entendía un pomo, ¿no? del ser y la nada, pero bueno, todo el mundo decía, somos existencialistas, somos todos sartreanos, y no entendían a su maestro. Imagínate, ¿no? Leer Crítica de la razón dialéctica. Yo vi 2 tomos de Crítica de la razón dialéctica, que es una librería que está, yo vivo en la 92 y esa librería está en la 80. Entonces yo camino muchas veces porque aparecen muchos libros usados, incluso libros que se publicaron en 1910, o sea, tienen más de 100 años y los venden ahí. Y encontré esos 2 de Crítica de la razón dialéctica y eso es difícil de leer. Hay que leerlo con una taza de café. Obligatoriamente. Así es. Y bueno, entonces vos fíjate que la gente, viste, que se decían que eran sartreanos, no entendían a su maestro. Entonces, bueno, después obviamente Gianni Bátimo, hay muchos autores que van a marcar lo que es la posmodernidad, ¿no? La descentralización del hombre. De alguna manera creo que Lévi-Strauss también está dentro de esa línea, muchos pensadores del Mayo francés, Derrida, aunque no lo quieran, ¿no? Aunque no lo quieran, pertenecen, ¿no? Entonces, la posmodernidad podría ser una etapa de la historia de la filosofía que es muy confuso, porque en esa etapa pueden entrar pensadores como Cornelio Fabro, que es un gran tomista, Gilson, o cualquier otro que pertenece a la etapa contemporánea de la filosofía. En ese sentido, hablar de filosofía posmoderna como filósofos actuales, desde una fecha en adelante, es muy confuso porque ahí entran todos los filósofos. Entonces yo creo que posmodernidad no es una categoría histórica, sino filosófica, que habla de una manera de hacer filosofía, ¿no? Okay. Entonces, bueno, podemos después hablar de cuál es esa manera de hacer filosofía que tiene la posmodernidad, aunque ya lo fuimos perfilando un poquito. Entonces, por ejemplo, el estructuralismo de Merleau-Ponty podría entrar dentro de esa categoría. Los trabajos de Mario Bunge, no sé si estarías de acuerdo en que entrarían ahí también. No, Bunge no. No, porque Bunge es un moderno, es un positivista decimonónico, pero el estructuralismo de Maurice Merleau-Ponty o de Ferdinand de Saussure, sí, porque yo creo que una de las raíces del pensamiento postmoderno es el posthumanismo. Digamos, todo lo que intenta hacer todo postmoderno es sacarlo al hombre de la centralidad en la cual lo puso Descartes, ¿no? Descartes, cuando publica el discurso del método y las meditaciones metafísicas, coloca al sujeto, al cogito del sujeto, como fundamento epistémico de toda la realidad. Y en ese sentido, creo yo que descentrarlo al sujeto, sacarlo de esa centralidad y poner en el sujeto a la estructura lingüística, como hacen Ponty o Saussure, o colocar en el centro la trama del lenguaje, o el inconsciente cifrado como lenguaje, como hace Jacques Lacan, o colocar en el centro a la estructura socioeconómica, como hace el neomarxismo de Louis Althusser, o la misma estructura, como hace Michel Foucault, hablando de la estructura discursiva del poder. Yo creo que todos los grandes postmodernos, o el lenguaje, ¿no? Ciertas lecturas así del segundo Heidegger, yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que uno de los núcleos centrales del pensamiento postmoderno es el posthumanismo. Así que no sé cómo lo ves vos, pero creo que es, junto con quitarle a la razón un lugar privilegiado en el hombre, quitarlo al hombre de la centralidad de la historia, me parece que es uno de los grandes movimientos. Digo grandes por la importancia y no por la veracidad, ¿no?, de lo que hicieron. Y tal vez eso puede incluir el tema de las masas, la centralidad de las masas en Popper, por ejemplo. ¿Entraría dentro de esa categoría o no? No, porque la centralidad de las masas está dentro de una concepción moderna de la filosofía. Es decir, los hombres pueden hacer la historia. La historia la hacen los hombres. Por ejemplo, vos tenés Sartre, es un gran humanista. Sartre no es un postmoderno. ¿Por qué? Porque Sartre cree
que el hombre hace su historia. Sartre dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. El hombre está condenado a ser libre, el hombre es su libertad. Entonces Sartre dice, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que debe hacer el hombre es volverla a conquistar. Y cuando escribe el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, él dice, cuando un colonizado mata a un colonizador, nace un hombre libre y queda un hombre muerto. Entonces ahí la generación del 70 va a tomar esa idea de que la libertad viene del fusil, fusiles y machetes por otros 17, patria o muerte, Perón o muerte, la bandera flameará sobre sus ruinas. Y este tipo de concepción pertenece a la vieja izquierda, una vieja izquierda humanista como la de Ortega Peña, la de Jorge Luis Duhalde, que colocan al hombre como sujeto histórico. Es el hombre el que hace la historia y el que con su praxis puede cambiar la historia. Y esto lo vas a entender muy bien con una anécdota muy, muy curiosa, porque en el Mayo francés, Foucault escribe Las palabras y las cosas en 1968, 66, y Vigilar y castigar en 1968. Foucault era la gran estrella del pensamiento francés, lo había sido durante la década del 50, durante toda la década del 60, y Sartre ya estaba viejo, había quedado ciego, ya había publicado sus grandes obras, pero digamos que la cima del pensamiento de Sartre ya había pasado de moda. Pero los muchachos del Mayo francés, los del Collège de France y los grandes estudiantes del Mayo francés, en el Teatro Odeon, donde hacen su apertura a las conferencias y a los congresos que hacen los estudiantes del Mayo francés, se proponen invitar a un gran filósofo para que dé una exposición, para que haga la apertura de las reuniones. Y no llaman a Foucault, llaman a Sartre. Ajá. Llaman a Sartre y le pasan una hojita que le dice, Sartre, no nos des la lata, que tenemos que pensar lo que hacer mañana, ¿no? Pero en un artículo que publican en L'Observateur, se dice, y es la crítica que le hacían los estudiantes del Mayo francés al estructuralismo de Lévi-Strauss, pero sobre todo de Foucault, que Foucault había escrito en el Observatorio Romano, el hombre que se revela es inexplicable, hablando de la rebelión que había hecho el Ayatollah Khomeini contra el ejército del Shah. Entonces, los estudiantes del Mayo francés leen esa anécdota, leen ese artículo de Foucault y dicen, nosotros no vamos a hacer una rebelión con un filósofo que dice que el hombre que se revela es inexplicable. Entonces tenemos que traer a y dicen, las estructuras no bajan a la calle, las estructuras no salen a la calle. Los que salen a la calle son los sujetos. Entonces, ¿a quién traen al primer escenario de la filosofía y de la política? Al ya veterano Jean-Paul Sartre, que escribió El existencialismo es un humanismo y que considera que el sujeto con su praxis hace la historia, ¿no? Entonces vos fíjate cómo ahí tenés a un pensador moderno que cree en el hombre, en su razón, que cree en la voluntad del hombre y en su capacidad de que con su libertad puede hacer su historia y cambiar la historia y liberarse de la opresión. Sartre estuvo en contra de la opresión de Francia, de la Francia de Gaulle con los armenios. Y en Argelia, ¿no? Sobre todo la batalla de Argelia, ¿no? De Guido Contepón. Entonces, yo creo que entender la disputa entre modernidad y posmodernidad es entender un poco la disputa entre humanismo y poshumanismo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el centro de la cuestión. Y el humanismo moderno es individualista, Kant, por ejemplo, o es socialista, en el caso de Proudhon, de Saint-Simon o de Marx, pero son modernos, son modernos. Yo creo que Marx es un filósofo moderno que abre las puertas de la posmodernidad, pero se puede leer a Marx como un humanista. De hecho, no sé si has leído, si vos has leído, porque no sé si vos participaste de Marx, estaba en contra del aborto, el libro que publiqué. Sí, claro. De hecho, me tocó escribir una reseña que se publicó en el primer volumen de la revista Contracultura.
claro. Bueno, Eh, en Contracultura hay un segmento de recomendación de libros y el volumen nos recomendó justamente el de Marx contra el aborto. bueno, fíjate que ahí yo muestro que Marx es un humanista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la escuela de Oviedo de Gustavo Bueno plantea que Marx es un antihumanista, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo en Marx hay muchas aristas, ¿no? Para ser leído, ¿no? Como diría Derrida, son espectros de Marx los que estamos reconstruyendo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese es el centro. ¿Vos por dónde creerías que va la posmodernidad? ¿Dónde cortarías vos el caracú de la posmodernidad? ¿Dónde colocaría el fin de la posmodernidad? Sin duda Sí. alguna, un hecho histórico podría ser el tumbe de las Torres Gemelas. Ah, qué interesante. Es muy interesante. Yo también. Es un hecho histórico que marca el fin de la posmodernidad, sí. A ver, ¿por qué? A ver si coincidimos. Bueno, yo considero que a partir de ahí, porque existe un cambio de paradigma, bueno, estoy hablando en el ámbito, por ejemplo, del cambio político. Sí. La caída del muro de Berlín podría ser un término ad quo, pero como dijimos, siempre hay esa divergencia, como pasa, por ejemplo, para decir cuándo acaba la modernidad, justamente, cuándo inicia la modernidad. Entonces puede ser que existan estos cambios paradigmáticos que, por ejemplo, llevan al caso de Fukuyama, es decir, el fin de la historia, etcétera. Entonces sí hay un reconocimiento de que hay un cambio de paradigmas, hay un reconocimiento de que hay un fin de la historia, hay un cambio paradigmático como tal. Eso me lleva a sospechar que sí existe un terminus ad quo y el inicio de una nueva etapa, que en el caso de Lipovetsky la llamará hipermodernidad, por ejemplo. Entonces, lo que me da a entender que la posmodernidad ha terminado justamente el cambio de paradigmas de lo que sostenía la posmodernidad como tal. El fin de los metarrelatos, por ejemplo, que era lo que pensaba Lyotard que iba a darle fin a la posmodernidad, me lleva a darme cuenta justamente que no han terminado los metarrelatos, sino que se han construido nuevos metarrelatos. Y metarrelatos que tienden a ser más estúpidos, y por utilizar una expresión común, hasta el punto tal de, Sí. obviamente, ver el discurso de la ideología de género, como un ejemplo, de un metarrelato nuevo que no debería calificarse como postmoderno, sino que debería calificarse en otra categoría que postmoderna, porque sin duda alguna el postmodernismo como tal proponía la extinción precisamente de esos metarrelatos y lo que produjo fue metarrelatos más estúpidos que se desligan más del discurso científico y que llegan a sostener adefesios como que las niñas tienen pene, los niños tienen vagina y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la sospecha que me da a entender que vivimos en una etapa que no deberíamos calificar de posmoderno. No sé cómo tú lo ves en ese caso. Coincido que la nueva izquierda no es posmoderna porque, porque es progresista. Y el progresismo necesita dos cosas: un sujeto fuerte. Hay una contradicción muy grande en la nueva izquierda, ¿no? Es un sujeto débil que no tiene identidad, que no tiene ontología, que no tiene dignidad, ¿no? Porque si yo planteo el aborto es porque le he quitado la dignidad ontológica al ser humano. Y el derecho es un don del poder. Si el derecho es un don del poder, mi dignidad no es ontológica. Esto es apodíctico. Entonces, no tiene dignidad, no tiene identidad biológica, no tiene libertad y no tiene destino. Sin embargo, es un sujeto débil y desdibujado, deconstruido. Sin embargo, es un sujeto fuerte porque con su praxis hace la historia. Entonces, un socialismo posthumanista es un círculo cuadrado, o como diría Borges, es equitación protestante. ¿Cómo se maneja esto? Digamos, ¿cómo podría un hombre hacer una revolución, un hombre deconstruido? Un hombre deconstruido no puede hacer nunca una revolución. Solamente puede hacer la revolución un hombre fuerte. Entonces considero yo que, claro, que ahí tenemos un poco el gran toque de queda, digamos, ¿no? Del pensamiento de la nueva izquierda.
Y me parece que el concepto de progreso, la metafísica del progreso, no tiene nada que ver con la posmodernidad. De hecho, una de las cosas que ataca Lyotard en su discurso de las misivas en contra de las metafísicas de la historia es esa idea del progreso indefinido que plantea la Ilustración, el capitalismo, el cristianismo y el marxismo. De hecho, la posmodernidad es antimarxista, porque el marxismo plantea un gran discurso, un discurso omniabarcador y total, que puede pensar al mundo como un globo y al hombre como un todo. Y justamente en la microfísica del poder, el posmodernismo plantea microrelatos, plantea pequeños fragmentos, pequeñas síntesis parciales, ¿no? Qué sé yo, siguiendo por ejemplo a Nietzsche, cuando en la segunda consideración intempestiva Nietzsche dice, ¿qué es eso de una historia que marcha dialécticamente hacia un futuro radiante? Eso es materia bastarda para los historiadores idiotas, dice, ¿no? Nietzsche, ¿no? Sí, pues, y tiene que ver con eso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Entonces, creo yo que hablar de una nueva izquierda postmoderna o es progresista y necesita de un Estado y de un pensamiento totalitario que restrinja las individualidades, los derechos individuales, las libertades individuales y las creencias individuales, como de hecho se sostiene la nueva izquierda con un totalitarismo de Estado, sí, que te impide pensar libremente y que te censura. Es un Estado gendarme que censura. Eso no tiene nada que ver con la posmodernidad, un Estado totalitario, dogmático y fundamentalista que censura las diversidades de pensamientos. ¿Qué tendrá que ver un gran relato que se hace global, que se totaliza con la fuerza del Estado, con un pensamiento que lo que trata de hacer es erosionar los grandes relatos y fomentar pequeños relatos que cohabiten con la libertad de un pensamiento liberal como es el posmodernismo, ¿no? Entonces, o la nueva izquierda es progresista y no es posmoderna, o es moderna y no es progresista. Pero no puede ser progresista y posmoderna a la vez. Es cierto. Y de hecho, otra pista que me hace sospechar de que nos encontramos en una nueva etapa histórica es, obviamente, contrastándolo con el pensamiento débil de Batimo. Obviamente no creo que los relatos nuevos, los neorrelatos que descansan en el progresismo puedan ser calificados como pensamiento débil. De hecho, son pensamientos fuertes en el sentido que se quieren imponer y que quieren generar nuevos absolutos. Obviamente, una comprensión ética novedosa que podría ser calificada desde una perspectiva tradicional como antiética y sin embargo quiere sostenerse como un nuevo absoluto, como un nuevo universal, propuesto obviamente desde un discurso que niega las bases básicas de la razón, incluso también que se coloca en las antípodas de la ciencia. Entonces yo creo que esa sería otra pista que podría mostrar que nos encontramos en una nueva etapa. No sé qué tú piensas ahí. Yo creo que, y quiero recuperar esto que dijiste, la caída de las Torres Gemelas, porque, digamos, uno de los grandes relatos que ha marcado la modernidad es el marxismo. Y el marxismo genera esta idea de que la violencia es la partera de la historia, ¿no? De hecho, Engels, en un libro que se llama De la autoridad, dice, la revolución es lo más autoritario que hay. La revolución es autoritaria y es violenta, ¿no? Esto es para algunos chilenos que siguen a Salvador Allende, las vías pacíficas al socialismo. No existen las vías pacíficas al socialismo, porque el socialismo se instala a partir de la negación de la propiedad privada y de las libertades individuales. Y negar la libertad de comercio, las libertades individuales y negar la propiedad privada no se puede hacer sin violencia. No existe las vías pacíficas al socialismo, ¿no? Esto lo aclaro por si acaso hay algún chileno que se le ocurra por ahí pensar que la propuesta de Allende era razonable. La propuesta de Allende no era razonable porque yo no puedo negar tu propiedad privada por vías pacíficas. Si yo quiero quitar tu propiedad privada, ¿lo puedo hacer pacíficamente o vos me vas a ejercer una resistencia?
Entonces lo tengo que hacer por la violencia. Las vías pacíficas al socialismo es un oxímoron que a ningún socialista se le hubiese ocurrido pensar. Imagínate vos a Marx decirle, no, Marx, mirá, lo que pasa es que va a venir Salvador Allende a decir que hay una vía pacífica al socialismo. ¿Qué va a decir Marx? ¿Qué vía pacífica? ¿Qué vía pacífica? Los proletarios tienen que alzarse en armas. Por eso Marx decía, ¿qué importan las tempestades si los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado. ¿Qué está queriendo decir Marx? Que la libertad viene del fusil, como dice Sartre. Es decir, hay que empuñar las armas porque el proletario tiene que hacer una revolución violenta como la hicieron en la Unión Soviética. Entonces, no me vengan a hablar a mí de vías pacíficas al socialismo. No existen las vías pacíficas al socialismo. Bueno, esto es para los que siguen a Allende, ¿no? Porque creen que Allende es la panacea del socialismo. De hecho, Allende estaba con Fidel Castro y Fidel Castro fusilaba gente. Fidel Castro fusilaba a los disidentes. Así que alguien que fusila a los disidentes no puede hacer una revolución pacífica. No existe revolución pacífica cuando está fusilando a gente. Entonces, cuando se cae el muro de Berlín en el 91, claro, surgen estos conflictos porque el capitalismo se queda solo. El capitalismo se queda solo y bueno, ahí Fukuyama escribe The End of the History y plantea, ¿no? esta idea de decir, bueno, ¿por qué se acaba la historia? Porque si la historia es la lucha de clases, y resulta que ahora ha triunfado la clase burguesa, ha triunfado la democracia liberal. Y dice Fukuyama, la democracia liberal llegó para quedarse. Todo lo que suceda ahora sucederá al modo de la democracia liberal. Pero ¿qué es lo que pasaba? La Secretaría de Estado, McNamara, Kissinger, la CIA y la industria armamentística norteamericana dijo, pero pará, a ver, si nosotros ya no vamos a combatir contra el comunismo, ¿en quién vamos a invertir nuestras guerras? ¿A quién les vamos a vender nuestras armas? Necesitamos un nuevo sujeto histórico para combatir, necesitamos un nuevo enemigo. Si el marxismo ya no existe, ¿cuál va a ser nuestro enemigo? Y bueno, ahí surge Samuel Huntington, que escribe un libro que se llama The Cracks of the Civilization, la lucha de civilizaciones, y plantea que el nuevo enemigo de la civilización es el Islam, ¿no? Entonces, eso le va a plantear, por ejemplo, toda una vía a los republicanos, que son los que siempre hacen las guerras en Estados Unidos, siempre las hacen los demócratas. Los demócratas siempre son los que hacen las guerras, pero particularmente tuvieron en Estados Unidos un republicano muy, muy curioso y muy interesante, que es George Bush, hijo, que siguió, digamos, ese lineamiento, ¿no? de Samuel Huntington, y dijo, bueno, Dios no es neutral, Dios está de nuestro lado en la guerra contra el Islam, ¿no? Entonces se planteaba como guerras religiosas, la guerra de Estados Unidos contra el Irak, contra Ahmadinejad, contra Bin Laden, y bueno, y esto es algo muy, muy curioso, porque esto no tiene nada que ver con la posmodernidad, la globalización, el globo, la cibernética, la cibertecnología, el transhumanismo, y sobre todo las guerras calientes, ¿no? Las guerras calientes, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la guerra en Siria, las guerras en Moscú, las guerras acá que tenemos Rusia. Entonces, ciertamente acá ya tenemos un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque el 9/11 es un hecho global. Han creado un hecho global, ¿no? Y justamente lo que hace la globalización es crear hechos globales para plantear gobiernos globales, ¿no? Y yo creo que en esa perspectiva no se puede hablar de posmodernidad. Donde hay hechos globales y repercusiones globales, no puede haber posmodernidad. Y lo decía Heidegger en una entrevista a Der Spiegel, decía, y también en Introducción a la Metafísica decía, cuando una pelea de box pueda verse lo mismo en Tokio que en Berlín, cuando el tiempo sea solo rapidez, como viejos fantasmas volverán las viejas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y claramente, ¿no? En ese itinerario de un pensamiento globalista que
que crea hechos globales, no tienen lugar los microrrelatos, ¿no? ¿Qué pequeño relato puede caber frente a la conquista de la primavera árabe en Egipto? No, ¿Acaso no tienen pequeños relatos los jóvenes turcos, los jóvenes armenios, o en Argelia, o los niños que mueren extrayendo coltan en África? Digamos, acá el único relato válido es el global. A los pequeños relatos les pasa lo que llamamos el fenómeno del estanque, que el pez grande se traga el pequeño. Entonces, los pequeños relatos son absorbidos por los grandes relatos, lo que da a entender, obviamente, que estaríamos en una etapa que se caracterizaría por la prevalencia de esos grandes relatos. Grandes relatos que obviamente incluso llegan a situarse en posiciones, porque yo podría decir que un gran relato es el relato del transhumanismo, pero también lo es el relato del nacionalismo. O sea, el nacionalismo también se ha convertido en un relato muy interesante que adquiere matices mucho más absolutos justamente en nuestra época. Entonces, no sé cómo tú lo verías esa parte, pero sí creo que sería una característica del tiempo que nos toca vivir. El nacionalismo no tiene nada que ver con la posmodernidad. El nacionalismo que nace con la paz de Westfalia, y esto hay que aclarar porque me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo creo que es necesario aclarar, ¿no? Porque acá en la Argentina el nacionalismo católico es muy dogmático, muy antiprotestante y muy fuerte, ¿no? El nacionalismo católico, por ejemplo, el enemigo, incluso son tan nacionalistas que odian al Papa Francisco, ¿no? Como Caponeto, Antonio Caponeto, y esa línea que son los seguidores de Tacuara y todo, ellos lo odian al Papa Francisco, lo odian. Y vos has leído un artículo donde lo tratan de sinvergüenza, de cínico, de cara dura, al Papa, a su Papa, ¿no? Bueno. Los nacionalistas católicos, ellos hablan del nacionalismo, de la patria, de las naciones fuertes, de las naciones-estado, de las naciones fuertes. Las naciones-estado y los resortes de las naciones-estado nacen con la paz de Westfalia, y la paz de Westfalia, que es el ordenamiento moderno de la política internacional, surge al calor del protestantismo. Es el protestantismo el que empezó a crear esos discursos nacionalistas, diciendo, ¿por qué la plata de Alemania tiene que ir a parar a Roma? ¿No? O sea, uno de los puntapiés iniciales del nacionalismo es la queja de Lutero contra Tetzel. Tetzel plantea esa idea de la gran ecúmene, de decir, bueno, la plata de los alemanes tiene que estar para hacer la Basílica de San Pedro en Roma. Y los príncipes alemanes comienzan a decir, che, ¿y la plata de los alemanes tiene que hacerle basílica a los romanos? Pero fíjate vos la conciencia nacional. De hecho, vos anda a Alemania y pregunta quién creó la conciencia nacional alemana. Y Lutero te van a decir. Entonces, el nacionalismo nace al calor del protestantismo. Eso lo digo a algunos nacionalistas que piensan que el nacionalismo es católico, ¿no? Y desde el nacionalismo católico son antiprotestantes. Nadie puede ser nacionalista antiprotestante. No existe nacionalismo antiprotestante. Porque si hay algo globalista es el catolicismo. O la Edad Media, ¿acaso se respetaban las nacionalidades? Exacto. La Edad Media era globalista. Era globalista porque era Roma absorbiendo a todos los príncipes, a todos los nobles, a todos los señores feudales en un centro nuclear desde el cual se gobernaba todo el globo. Esa concepción de la ecúmene era una concepción globalista, y el que ha creado las conciencias nacionales ha sido el protestantismo. Hablar de nacionalismo antiprotestante sería como decir hablar de una izquierda antisocialista. Es absurdo. Sería un absurdo, sería una contradicción en sus términos, sin duda alguna. Claro. No podés ser nacionalista antiprotestante. Entonces, a mí me hacen reír los nacionalistas católicos que creen que el nacionalismo es un invento del catolicismo. Pero bueno. Óyeme, hay una pregunta interesante que hace Edgar Alejandro Calderón. Él pregunta si mi querido amigo Edgar. Sí, claro. Si el posmodernismo se puede entender como el fin de los universales. Claro. Los universales en términos de explicaciones omniabarcadoras de la realidad, claro. Yo diría que lo que hace el posmodernismo es una reacción a Hegel,
¿no? Hegel tiene, digamos, tres grandes reacciones. Por un lado, el positivismo, que reduce la visión a lo fenoménico, el existencialismo, que la reduce al sujeto, y el voluntarismo de Schopenhauer, que lo reduce todo a representación, ¿no? Y de ahí viene Freud, ¿no? Entonces yo creo que después de Hegel, todos son hegelianos o anti-hegelianos, ¿no? Entonces claramente la posmodernidad se identifica a sí misma como respuesta, en el fondo la pos mismo, digamos. Así que tiene razón mi querido amigo Edgar de La Paz, que hace mucho que no nos estrechamos en un abrazo. Así que, bueno, y si vos vas a Bolivia, no sé si querés, te voy a expogliar, probablemente estés yendo a Bolivia, te van a llevar a una gira, no sé qué vas a hacer ahí, pero bueno, entonces ahí les voy avisando a los queridos hermanos bolivianos que este gran teólogo va a viajar a Bolivia seguramente y que vayan preparándose, porque si viaja a La Paz, o a donde sea, si vos vivís en Cochabamba, en Oruro, en Sucre o en Tarija, anda preparando unos pesitos para viajar a La Paz y poder darle un abrazo, y seguramente que Néstor va a hacer ahí alguna conferencia, va a ir a alguna librería o alguna biblioteca a dar una ponencia o algo, así que a preparar unos pesitos para ver a Néstor. Claro que sí, ¿no? Y Edgar, que es de Voces Disidentes, que también es un gran equipo, que ha hecho un gran trabajo en el ámbito de lo que es el análisis de esta nueva sociedad surgida tras los rescoldos del posmodernismo, ¿verdad? Que eso sería muy interesante. Entonces, recapitulando la idea que hemos visto, podríamos decir que ante el cambio de paradigmas generado por la caída del muro de Berlín, cambio de paradigma que sospechosamente lo podemos identificar ya en Fukuyama y el fin de la historia, y que apunta directamente, obviamente, a lo que ya Huntington llama la necesidad de buscar un nuevo enemigo y descubrirlo en el Islam, nos lleva a este punto de inflexión que sería el año 2001, 9/11, las Torres Gemelas, y ahí encontraremos una suerte de terminus ad quo del posmodernismo. Entonces la gran pregunta sería, y creo que es una pregunta que la hace nuestro gran amigo y buen amigo Matías, cuando pregunta esta interesante, bueno, Mateo, nuestro gran amigo Mateo, que pregunta, si la posmodernidad ya terminó, ¿ahora dónde estamos? ¿Cómo llamarías tú a esta nueva etapa? Recuerdo a Lipovetsky que hablaba de hipermodernismo, como para dar a entender que estaríamos hablando de una nueva etapa histórica, y hay otros que han tratado de hablar de una modernidad líquida, pero no sé cómo tú la llamarías en este caso. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo se llamaría esta nueva etapa? Aquí tenemos a muchos conectados. ¿Cómo la llamarías? Sí. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Creo yo que esta nueva etapa de la filosofía, y esto lo voy a decir como filósofo, ¿no? Es decir, los historiadores cuentan lo que ya pasó, los periodistas cuentan lo que está pasando. Nosotros los filósofos contamos lo que pasará. Hacemos prospectiva, los teólogos también hacen prospectiva, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ya tienen la historia del la historia del futuro la tienen escrita. Los teólogos son tramposos porque tienen la historia del futuro, ya la tienen escrita. Nosotros los filósofos la tenemos que pensar. Sí, claro. Ajá. Exacto. Pero es una etapa donde los discursos fragmentarios se integran en una nueva totalidad que permite la diversidad, en una totalidad que no reduce la diversidad, sino que la permite a la diversidad. Y esa nueva etapa del pensamiento filosófico yo la llamo sinusía.
Creo que esa es la nueva etapa del pensamiento. No es un relato fragmentario, no es un relato atómico, sino que es un relato que contempla todas las diversidades, pero que las reúne en una totalidad que no las absorbe, que no las anula, que no las cancela, sino que las contempla, que las habilita, que las posibilita y que las integra, ¿no? Y yo creo que esa es la nueva etapa de la filosofía, la insuficiencia de relatos que absorben en su particularidad la totalidad. Entonces es una apertura del cristianismo para entender la unidad trascendental de todas las religiones y entender que aún en su veracidad el cristianismo es verdadero porque recoge en sí mismo todas las intuiciones espirituales de la historia de la humanidad. Y si el cristianismo no es el reflejo de la espiritualidad humana, el cristianismo no tiene sentido. Es decir, si el cristianismo es el relato de un pueblo y nada más que de un pueblo que recibe auditivamente el patrimonio de una verdad exclusiva a la que nadie tiene acceso, ese cristianismo no tiene sentido, ¿no? Y es por eso que los padres de la iglesia hablaban de la semina verbi, de la semilla del verbo, ¿no? El cristianismo está abierto a encontrar las semillas de verdad que hay en las otras culturas y en las otras religiones, por un lado. Entonces, y por un lado, ¿no? Y por otro lado, la filosofía está abierta a encontrar la unidad integral de todas sus manifestaciones y de todas sus esferas en un gran nuevo sistema que integra todos los otros sistemas, ¿eh? Y creo yo que ese es el nuevo paso de la filosofía. Y bueno, a eso estamos abocados, ¿no? A crear la nueva filosofía o a integrar o a engranar la nueva filosofía, ¿no? Que se llama sinusía. Para mí, la nueva etapa de la filosofía es sinusía, es un pensamiento abarcativo que contempla las diversidades, pero en el seno de una unidad y que busca la unidad sin anular las diversidades. Me parece que es esa etapa analógica donde las semejanzas buscan la identidad sin negar la diferencia. Esa creo yo que es la nueva movida del espíritu, ¿no? En esa búsqueda del Geist, de la totalidad, porque yo creo que todo hombre tiene ansias de totalidad. Y creo que hoy más que nunca estamos preparados por la era de la cibernética y la revolución comunicacional a encontrar a dejarnos a encontrar por esa totalidad. Entonces, mira, llegando entonces al cierre y antes de permitirte que des las palabras de reflexión final que podrías darle a toda la audiencia que nos ve, me gustaría rescatar algo que mencionaste y hacerte esta última pregunta y luego entonces ver algunas interrogantes que tiene la gente acá para pasar entonces a esas palabras finales. Dijiste que, y comulgo totalmente con ello, que el posmodernismo fue profetizado, es decir, fue anunciado por filósofos de la etapa anterior del modernismo, como en este caso sería Nietzsche o el caso de Marx, que sentaron las bases de lo que después sería el posmodernismo. Entonces, se podría decir que de la misma forma, esta nueva etapa, sinusía, hipermodernismo, sociedad líquida, como se quiera llamar, esta nueva etapa sería anunciada por algún filósofo postmoderno, y estoy pensando, por ejemplo, en este caso en Lacan, el deconstruccionismo lacaniano, que es postmodernista, sería en este caso la antesala de esta nueva etapa. Y eso me lleva a la pregunta de Edgar, de si puede ese deconstruccionismo y relativismo ser el punto de encuentro entre el progresismo y el postmodernismo. No, lo que pasa es que sinusía no es un discurso relativista ni líquido, porque justamente estamos ante... Se está rompiendo la posmodernidad. La posmodernidad líquida se está rompiendo porque lo está destruyendo al hombre. Lo está destruyendo al hombre. Entonces, sinusía está prefigurada en todos los grandes sistemas de pensamiento que articulan la realidad. Es decir, o creas un sistema de pensamiento anulando la diversidad de enfoques, porque totalizas una perspectiva sobre las otras, o tratás de encontrar un sistema en el cual todas las perspectivas tienen su lugar. Eso ya no es relativismo, es una visión de la totalidad.
Y sí, los filósofos, a la hermana Paola le respondo, que está ahí conectada. Sí, profetizan. De hecho, Hegel, te cuento una cosa, ¿no? Hegel, en sus lecciones de historia de la filosofía, él profetiza una lucha entre América del Norte y América del Sur. Él dice, en algún momento la América del Norte va a rivalizar con la América del Sur, que se dio en la época de Drago, las luchas diplomáticas de las políticas del Gran Garrote, del Big Stick, y la enmienda Platt y la intervención de Estados Unidos en las políticas latinoamericanas, ¿no? Con la doctrina Monroe. La famosa América para los americanos era América para los norteamericanos. Imagínate vos si Estados Unidos tiene que devolverle todas las tierras que le robó a México, ¿no? Así que creo yo que, claro. Sería un pequeño. Imagínate si Estados Unidos devuelve Filipinas, Haití, ¿viste? Y todas las cosas que ha robado Estados Unidos, sería un país pobre. Si nunca hubiese tenido colonias Estados Unidos, sería un país pobre, ¿no? Y esto no es de izquierda, esto es nacionalismo hispanoamericano. El nacionalismo hispanoamericano no es un nacionalismo xenófobo ni imperialista. ¿Cuántas colonias tiene Bolivia? ¿Cuántas colonias tiene Chile o Argentina? Claro. Entonces nosotros somos países, la Argentina es un país que se hizo grande sin tener colonias. Es mucho más meritorio lo que hizo la Argentina que lo que hizo Estados Unidos. La Argentina y Brasil son países mucho más grandes que Estados Unidos, porque Brasil se convirtió en la cuarta potencia del mundo en el 2014, se convirtió en la cuarta potencia del mundo en el 2014, en el gobierno de Lula, sin tener colonias. Sin tener colonias. Estados Unidos nunca pudo crecer sin colonias, porque Estados Unidos comenzó a crecer en 1898, cuando derrumbó el Maine, que era un barco de los propios Estados Unidos. No va a ser la primera vez que Estados Unidos se haga un autoatentado para justificar el imperialismo con otro país. Y no me hagan explicar cuál fue la situación que fue parecida a esa, ¿no? Entonces, los Estados Unidos derrumban el Maine, que era un barco de los Estados Unidos, para declararle la guerra a España. España era un imperio vencido, tenía barcos de madera, pero como dijo el general español, es mejor morir de rodillas que vivir como esclavos. Y salieron a pelear. Entonces los grandes pensadores de Hispanoamérica dijeron, pero ¿quiénes son estos los gringos? ¿Quiénes son estos gringos que ya se quedaron con Filipinas, que tienen la intención de quedarse con Hawái, que tienen proyección para quedarse con México? Y bueno, surgió Ariel Rodó, César Bondy, y grandes pensadores. En el caso del pensamiento antillano está José Martí, y está también Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances. Claro. Que son los grandes antillanos, que hablaban de una unidad de las Antillas para formar una especie de coalición, justamente contra todo imperialismo, europeo o norteamericano. Contra todo imperialismo. Y yo creo que ahí está uno de los grandes nacionalismos que tenemos que recuperar, ¿no? Un nacionalismo antiimperialista. Si hay algo central en el pensamiento americano, es que el americano es antiimperialista. Es antiimperialista. Y el imperialismo de los Estados Unidos, eso lo aprendieron de los piratas. De los piratas. Ese es el legado de los piratas. Pero bueno, esas son algunas cosas del protestantismo que nos las tenemos que fumar, porque ciertamente el imperialismo protestante es distinto al imperialismo católico en ese sentido, y podemos hacer un video sobre eso, las diferencias entre el imperialismo protestante y el imperialismo católico. Yo armaría ese debate para que vos defiendas la visión protestante del imperio, cómo es que el protestantismo ha generado, porque hay una leyenda negra en contra del protestantismo, ¿no? En función de eso, y que lo defiendas con otro pensador católico que hable de cómo el catolicismo ha hecho su imperialismo en la corona española, ¿no? Sería muy interesante. Yo pagaría para ver un debate sobre esa temática.
Te cuento que una vez en un debate sobre qué era la iglesia verdadera, cuál es la iglesia verdadera, el proponente dentro del ala católico romana trajo a colación el tema del modelo de colonización. Y obviamente yo le expliqué lo que tenía que explicarle y luego entonces me animé a hacer un video que por cierto está aquí en el canal, que se llama el modelo de colonización protestante. ¿Fue genocida? Y hay una interesante apreciación que después la publiqué porque ese primer video era más corto, porque era simplemente una reflexión, no una respuesta, porque la respuesta yo se la di en pleno debate, pero una reflexión tomando extractos del debate lo colocaba para que la gente pudiese contrastar esa parte, pero luego hice una reflexión general, ya un análisis más exhaustivo con investigación bibliográfica para el Día de la Raza, es decir, para el 12 de octubre del año pasado, y así lo pueden consultar en el canal, ahí está muy bien esa interesante respuesta de lo que yo diría. Pero hay dos preguntas finales para la reflexión. La primera es de Elías Zúñiga. ¿El cristianismo es globalista? Y ¿No? la segunda pregunta es sobre Sinusía específicamente. Creo que la vi por aquí, pero si quieres puedes ir respondiendo esa y luego entonces te presento la segunda, que sería la última pregunta. No es globalista porque el cristianismo no es una cultura. Se hace cultura, pero no es una cultura. John Niebuhr escribió Cristo y la cultura en perspectiva. Cristo no está en contra de la cultura y tampoco es cultura, pero se hace cultura, está por encima de la cultura. El cristianismo echa raíces en las distintas culturas y por eso respeta las peculiaridades culturales e idiosincráticas que tiene cada pueblo. El cristianismo no puede absorber ni cancelar las peculiaridades culturales de los pueblos. Lo que tiene que hacer es contemplarlas, echar raíces en ellas, inculturizar el evangelio y evangelizar la cultura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el cristianismo no es ni imperialista ni globalista. Es cierto. Entonces, saludo a Carlos Veloz y a todos los creadores de contenido que estén acá. De verdad que sí, es un honor que estén con nosotros compartiendo sin duda alguna este interesante contenido. Y aquí viene la última pregunta. Es la pregunta de Javier Corpus. ¿La sinusía es un principio pagano precursor del sincretismo? No. Ok. No, porque sincretismo es integrar sin discriminar. En Sinusía, el cristiano sigue siendo cristiano y verdadero cristiano. Ahora, yo te pregunto, Néstor, ¿todas las verdades que se escribieron en la Biblia se escribieron sin interactuar con los pueblos vecinos y con las culturas circundantes? Interactúan, por supuesto que sí. De hecho, te voy a dar dos ejemplos. Estoy escribiendo, para los que no lo saben, un comentario al libro de los Salmos. Y justamente ahí, haciendo un estudio reflexivo del mismo, obviamente tengo que hacer mi investigación en los elementos técnicos, descubro dos cosas. El primero, en la literatura sapiencial, estos dos ejemplos voy a tomar de la literatura sapiencial. El primer ejemplo está en la sabiduría de la cultura alrededor. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, en la sección de Proverbio 24, me parece que a la altura de los versículos 24 en adelante, si mal no recuerdo, tiene una sección que dice las palabras de los sabios, que cuando la comparas justamente replica de forma casi exacta las palabras de la sabiduría de Ipuwer en Egipto. O sea que en este caso, los dichos de los sabios, los 30 dichos de los sabios, es un préstamo que el compilador del libro de Proverbios toma la sabiduría egipcia. Y en el segundo ejemplo, que está en el libro de los Salmos, está en las notas musicales. Por ejemplo, sobre Gitit, que es una nota que aparece en el Salmo 8, en el Salmo 81 y en el Salmo 84. Es una tonalidad que viene de Gat, de la ciudad filistea de Gat, y se supone que es una melodía pagana que utilizó el salmista para la letra sagrada que iba a utilizar en la liturgia del tabernáculo de David. Entonces, en ese sentido, sí hubo una especie de compartir, de conexiones, vamos a decirlo así,
no voy a hablar de vínculos, pero sí voy a hablar de conexiones, de préstamos, en los cuales ellos obviamente tuvieron contacto con la cultura de alrededor, y esos contactos obviamente les permitieron a ellos tomar, en cierto modo, préstamos que pudiesen ser utilizados de una forma bien específica para el desarrollo de su liturgia, por lo menos en este caso. ¿Quiere eso decir que toda la religión israelita estaba construida sobre una base pagana? Y ya eso es otra cosa. Pero sin duda alguna, no. Sin duda alguna, pues yo creo que la religión bíblica está construida sobre la revelación. Dios se reveló de esa manera, pero obviamente Dios se reveló en un lenguaje que ellos pudiesen entender, y obviamente también parte de la inspiración incluye la cosecha personal. Lucas obviamente investiga por su propia cuenta, pero al registrarlo lo hace de forma inspirada. Entonces yo creo que no hay ningún tipo de problemas en entender que Dios pudo haber dirigido los caminos de la revelación a través de distintas aristas. Una arista podría ser la revelación directa a través de sueños, el escribir con su propio dedo las tablas de la ley, pero también pudo hacerlo a través de la cosecha particular de cada uno de los autores y de los pueblos y los contextos en los cuales estaban enmarcados. No hay ningún tipo de problema en suponer eso, porque obviamente la evidencia está ahí para demostrar, y el mismo texto te lo implica en este caso. Por eso el proverbista dice que tú debes atesorar las palabras de los sabios, porque la idea justamente es esa, de que nosotros podemos encontrar cierta verdad en los pueblos circundantes por el punto de la gracia común. La gracia común, Dios permite que ciertos pueblos paganos tengan ciertas luces. Eso no quiere decir que esos pueblos se salven por esas luces, pero sí es cierto que esas luces son procedentes de esa gracia común, y el texto bíblico parece absorberlas en cierto modo. Así que no es sincretismo en sí mismo, sino la revisión de la sabiduría popular a la luz de una comprensión mejor de la verdad que tal vez esos pueblos la veían simplemente por sombra. Claro. No es Karl Ragner. Bueno, amigo, che, qué linda charla, ¿eh? Mirá las cosas que me has hecho decir, las cosas que me has sacado. Sí, de verdad que para mí Muchas gracias. Un placer poder saludar y poder hablar sobre estos tópicos, y a toda la audiencia que nos está viendo, que están disfrutando este contenido. Entonces, amigo mío, ¿qué reflexión final tú podrías dar a un tema tan interesante como este, que podría incluso convertirse en libro, el fin de la posmodernidad, por ejemplo? ¿Qué reflexión sacarías? Que la posmodernidad fue una moda de intelectuales y artistas, sobre todo en la década de los 90. La posmodernidad como tal no es un movimiento actual. El movimiento que hay que combatir actualmente es la globalización y el progresismo moderno, que todavía sigue estando marcado por la ciencia, la técnica y la moral a priorística de la burguesía. Así que creo yo que la posmodernidad es una moda de intelectual, y que nosotros lo que combatimos es el progresismo de la nueva izquierda y del liberalismo progresista también. Así que creo yo que entender cuál es el enemigo nos permite hacer un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico nos permite hacer una buena terapia, ¿no? Así que les mando un caluroso abrazo. Yo me tengo que ir a cocinar porque estoy solo. Mi papá se acaba de ir con mis tíos, así que nos vamos ahí a cocinar, y lo invitamos al amigo Néstor al debate. Vos sí vas a aceptar, si yo te propongo ese debate con un católico, vos lo aceptás al debate. Yo no tengo ningún inconveniente. De verdad que sí. Siempre así, Néstor. Este es un reformario. Dale. Yo ahora mismo le escribo a Patricio Long. Le voy a escribir a Patricio Long, a ver si quiere. No, pues está bien, no hay problema. Bueno, pues ya tú sabes, amigo mío, un abrazo desde la distancia, y también para todos los que nos ven, qué bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y como siempre, este canal está abierto para ti, porque este canal también es tuyo. Cariños para todos, y nos estamos viendo. Gracias.